Como veníamos hablando, ¿sí? La ley no es suficiente porque el derecho no es plano, las situaciones y la dinámica de la vida y del tráfico jurídico no es plano. Entonces, existen diferentes tipos de fuentes. Entre las que ya se han mencionado está el derecho internacional y se ha dicho por la doctrina también el derecho histórico. Entonces tenemos la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, el derecho internacional, el derecho histórico no, bueno, también la historia y el derecho extranjero. Y ya lo pasaremos a explicar. Entonces, todo en la vida es un proceso. Y en la clase de esta mañana me pareció muy interesante cuando hice esta pregunta que si todo era un proceso. Digo, sí, profe, desde la gestación hasta el nacimiento se reproduce y muere y todo en la vida es un proceso. Entonces, los procesos hacen parte de la vida misma, de la naturaleza humana, es intrínseco a la naturaleza humana. Entonces tenemos que existen fuentes naturales y fuentes positivas. Históricamente, como veníamos hablando, la misma naturaleza humana exige que todo sea un proceso y todo haga parte de un proceso. Entonces, cuando se pasa estoy hablando muchos años antes de Cristo, pueden ser miles de años, desde las mismas construcciones sociales, ¿quién era el que mandaba? Pues el que tenía más fuerza, el que tenía más fuerza, el que tenía liderazgo, y era el que imponía sus normas. Pero como eso es autoritarismo y la misma naturaleza humana no permite eso, porque por más autoritario que sea una persona, llega el momento que alguien se rebeldiza y demás. Estoy hablando dentro de un contexto sociológico. Entonces, se comienzan a crear normas de conducta para vivir en sociedad, que eso ya en una forma mucho más avanzada es el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico, los ordenamientos jurídicos. Son reglas de conducta para vivir en sociedad, como lo hablamos aquí en algún momento, para vivir, para tener una coexistencia pacífica y ordenada. Entonces, en esa línea conceptual, se van creando los procesos y desde en algún momento lo nombraron ustedes, que el derecho procesal venía de Babilonia y del derecho romano. Para llegar a un punto, hubo que crear procesos. Entonces, los procesos como tal son ordenaciones humanas para llegar a un fin común. Por eso tiene una fuente natural. No obstante, existe también una fuente positiva. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho positivo es el derecho escrito. Constitución, ley, actos, decretos, actos administrativos. Aunque el decreto es un acto administrativo. Entonces, decretos, resoluciones y demás. Así, tenemos que dentro de las fuentes positivas, tenemos las fuentes directas y fuentes indirectas. Las fuentes directas son la ley, la costumbre y la jurisprudencia, que son aceptadas, o este tipo de fuentes son aceptadas por el ordenamiento jurídico colombiano. Las fuentes indirectas no encajan o sea, no están taxativamente dentro del ordenamiento jurídico. O sea, cuando hablamos de que están dentro del ordenamiento jurídico, es que son aceptadas expresamente por las normas.
sea, el hecho de que la costumbre y la jurisprudencia son una fuente del derecho, existe una fuente del derecho y fuente del derecho procesal, existe una norma dentro del ordenamiento que lo permite. Entonces, las fuentes indirectas, estas fuentes están en la ley 153 de 1887, para los que quieran revisar. Entonces, como fuentes indirectas, o sea, que no están especificadas en una norma jurídica dentro del ordenamiento jurídico, dentro del ordenamiento colombiano, ¿sí? Tenemos el derecho histórico, la doctrina, claro que la doctrina también está dentro de la fuente indirecta, perdón. Las fuentes indirectas está el derecho histórico y el derecho extranjero. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Pues, profe, un poquito enredado, pero creo que bien. ¿Cómo? Me enredé un poquito, pero creo que bien. ¿Pero en qué te enredaste? En la mayoría. Estamos haciendo el bosquejo general sobre las fuentes. Entonces Sí, decimos, sí, 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 eso lo comprendí, pero sí, o sea, entonces, los procesos hacen parte de la naturaleza humana, ¿sí? Entonces, históricamente, para llegar a un punto, existe un proceso. Esa es la razón de ser o esa es la causa por las cuales existen procesos, ¿sí? Como parte antropológica, como parte del vivir en sociedad, sociológicamente hablando. Entonces, existen fuentes positivas en contraposición a esa fuente natural, ¿sí? A esa, a esa naturaleza humana. Existen fuentes positivas. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho positivo es el derecho escrito, el derecho que está reglamentado. Lo que pasa es que es una discusión filosófica entre derecho natural y derecho positivo. o sea, lo que se legisla es el derecho positivo. Lo que se legisla, lo que está en el ordenamiento jurídico, eso es el derecho positivo. Los códigos. Los códigos de derecho positivo. La jurisprudencia, todo eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ayer hablábamos, o algunos de ustedes, ayer o antes de ayer hablábamos, que lo que es legítimo puede que no sea legal y lo que es legal puede que no sea legítimo. Y poníamos el ejemplo de los nazis, que subhumanizaron a los judíos, establecieron campos de concentración y vulneraron todos los derechos de los nazis, de los judíos. Pero eso era derecho positivo. Sí, eso estaba contemplado en el ordenamiento jurídico alemán. Entonces, ahí no hay. Hablo de la discusión entre derecho natural y derecho positivo. Es decir, por más legal que sea, por más positivizado que sea, no atiende a ese orden de justicia. Pero no entremos en esa discusión y sigamos con lo que veníamos desarrollando. Entonces, existe el derecho positivo, que es el derecho escrito, las normas jurídicas. Entonces, dentro de esas fuentes positivas del derecho, existen unas fuentes directas y unas fuentes indirectas. Como fuentes directas tenemos la ley, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. ¿Por qué son fuentes directas? Porque existe una norma jurídica en el ordenamiento colombiano que así lo establece, que es la ley 153 del 1887, que dice, son fuentes del derecho, la ley, la costumbre y demás. Ojo, mire lo antigua que es la ley de 1887. Entonces, además de eso,
existen unas fuentes indirectas, que es, ya lo vamos a comenzar a... ¿Se te prendió la cámara, Juan? Juan, se te prendió la cámara. ¿Qué pena Entonces, contigo? dale, no hay lío. Entonces, existen fuentes indirectas que son el derecho histórico y el derecho extranjero. Esto como un bosquejo general de lo que vamos a hablar. ¿Sí he sido claro hasta aquí? Un poquito, Andrés, un poquito más claro. Sí, sí, ya un poquito más claro, de hecho, bastante más claro. Listo. Entonces, tenemos la ley como esa fuente primigenia, del ordenamiento, como esa del derecho, perdón, del derecho y del derecho procesal. O sea, esa regla de conducta general y abstracta que regula el comportamiento de la sociedad. Entonces, alguien que me dé un ejemplo de la ley como fuente del derecho procesal. Una norma. El que matara a otro. Pues el Código General del Proceso, ¿no? Sí, creo. El código, Eso no es el Código Penal. no, porque ese no es una norma procesal. Ah, ok. Sí, estamos hablando de la fuente del derecho procesal, pero el Código Penal es una fuente del derecho penal. Entonces, tenemos el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento, en su momento el Código de Procedimiento Civil, existe el Código de Procedimiento Penal, existe el Código de Procedimiento Laboral, el Código el Código Contencioso Administrativo y demás. Esa es la ley, esa es una ley como fuente. Esas son las leyes, esos códigos son adoptados a través de leyes. Vimos también, claro que esta es la Constitución, que es una norma de rango superior, el artículo 29 del Código de la Constitución Política, que nos habla del debido proceso y del derecho a la defensa. ¿Cómo se materializa esta fuente en la dinámica de la vida y de la administración de justicia? Que los procesos laborales deben llevarse de conformidad a las normas establecidas en el Código de Procedimiento Laboral. Que las normas, perdón, que el procedimiento penal, los procesos penales, se deben llevar de conformidad al Código de Procedimiento Penal. Entonces, a lo que ustedes atienden, cuando ustedes tienen que practicar una prueba en criminalística, ¿a qué norma deben atenerse? ¿O a qué fuente tienen que atenerse? O cuando tienen una dificultad, ¿a dónde deben ir normativamente hablando? Andrés. Código penal, ¿no? De procedimiento, ¿no? En la, Sí, en el la práctica de procedimiento penal. en la práctica de una prueba. Entonces, ese es un ejemplo claro de la ley como parte, como fuente primigenia del derecho procesal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Los demás, no. Entonces, hablamos de de la costumbre. Nos los definía John Mauricio, ¿fue? John Navarro, perdón.
mí me tocó ver la jurisprudencia. ¿Quién nos habló de la costumbre? Comportamiento socialmente aceptado. Yo. Entonces, ¿ustedes se imaginan una costumbre que vaya en contra de la ley? Sí, ¿Y será válida esa costumbre? para la ley no. No hay costumbre que esté sobre la ley. Bueno, que ustedes no estudian derecho, pero el Código General del Proceso habla que los testimonios, el testimonio se rinde delante de un juez. Cuando hablamos que se rinde delante de un juez, es en presencia del juez, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ustedes creen y pueden apostar que los jueces escuchan a todos los testigos? ¿Están ahí en presencia cuando el testigo está rindiendo el testimonio? No. ¿Sí o no? Pues puede estar el secretario, puede estar la gente a la que el juez le pone oficio, o sea, las otras tres personas Sí, que están ahí. están los Pero funcionarios del obviamente sí puede juzgado. pasar eso por las... Oye, están los funcionarios del juzgado, el, la persona que está recepcionando el testimonio, el funcionario. Se dice que deben escuchar las pruebas testimoniales, ¿no? Sí, no, pero cuando es en oralidad, pero cuando es escrito, están recepcionando el testimonio y le llevan al juez el testimonio para que lo firme. Sí, entonces hay dos tipos de costumbre. Hablamos un poquito en latín, el secundum legem y el contra legem. El secundum legem es cuando la misma norma se ha referido a ella permitiendo su adopción. Es la ley la que se aplica. Es decir, un ejemplo claro y sencillo. ¿Cómo se elaboran los autos? La ley no nos va a decir cómo se elaboran los autos. ¿Sí? El paso a paso de elaboración de los autos. ¿O si creen que pueda pasar? No, no creo que dentro de la ley se legisle el Por eso, pasito a pasito. porque la ley es general y abstracta. Entonces, a través de la costumbre, y es increíble cómo se va implementando en todos los despachos judiciales, ese tipo de situaciones se van desarrollando por la costumbre. Y la costumbre contra ley, o sea, que va en contra de la ley, es el ejemplo que acabamos de poner. Que independiente que sea, es más, cuando yo hice el consultorio jurídico, estaba la ley 600 y la ley 906, o sea, el Código de Procedimiento Penal antes del 2005, que no era oral como lo es ahora, con la ley 906 de 2005. Y los alegatos los entregaba uno teóricamente estaba uno en audiencia, pero los alegatos se los recibían a uno en escrito. ¿Trajo los alegatos, doctor? Sí, listo. Van para espere la sentencia. Y ya esté pendiente de la sentencia. Entonces, ese tipo de costumbres van haciendo carrera en el tráfico jurídico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Pero aún así, pues según el ordenamiento, las leyes no deben, digamos, irse por debajo o que no se tomen en cuenta porque haya una costumbre, ¿o no? Pero si se está O sea, se aplicando la supone que la costumbre, ley o debe sea, ser la norma. la costumbre no deroga una ley, pero yo no he visto la primera nulidad porque ese tipo de cosas ocurran. Mm, Es lo Yo que, digo lo que, lo,
lo Yo que digo lo quiero que veo más. en el papel. ¿Cómo? Yo digo lo que veo en el papel, o sea, en lo que yo estaba leyendo ahorita la costumbre decía eso, que básicamente no se ve, pero pues obviamente usted pone el ejemplo No, más lógico y por- yo lo he visto, que es sí, ver, no sé, al secretario tomándole sí, declaraciones a un imputado, alguna vaina. sí, Entonces, sí, yo sé que eso, que en la práctica no funciona tanto. sí. Entonces, listo. Entonces hablemos de la jurisprudencia. La jurisprudencia es la decisión de los altas cortes. La jurisprudencia aquí existen 4 altas cortes, que es el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Eh, la jurisprudencia es una fuente del derecho. ¿En qué sentido? En que esas decisiones, como nos lo dijo uno de los compañeros, esas decisiones es la aplicación, el desarrollo judicial de las normas, es la aplicación de las normas a un caso concreto, es la decisión de un caso concreto de cara a la norma jurídica. Entonces, la norma es general, la norma es abstracta, y esta es la interpretación y desarrollo, y repito, la aplicación de la norma jurídica, ¿sí? La casuística frente al supuesto de hecho general que exista. Entonces, como decíamos, la dinámica de la vida es muy, muy compleja y podemos poner un ejemplo. El que matare a otro, el que con intención de matarle cause la muerte a otro, incurrirá en pena de 40, de 20 a 60 años. ¿Sí? Eso dice la norma. Entonces, en la autopista norte, en la calle 116 con autopista norte, aquí en Bogotá, iba un funcionario público de alto rango con su esquema de seguridad. Y un, una persona del esquema de seguridad vio cómo atracaban a una persona que estaba ahí haciendo tránsito, que iba en su carro, cómo asaltaban. Y como por instinto, por buen ciudadano, se bajó de su trabajo, de su esquema, del esquema en el que estaba, persiguió a los ladrones y lo mató. ¿Ustedes creen que es culpable o no es culpable? Porque lo mató con intención. Sí, sí es culpable porque, pues pienso yo, ¿no? Porque pues él, pues bajó a defender, pero pues no le estaban haciendo el daño a él. Pues sí, supongo yo, ¿no? ¿No sería en legítima defensa? Podría Ahí ser, sí. Entonces no existe. sería culpable. ¿Cómo? Si es en legítima defensa, no sería culpable. Pero aquí Pero eso no es legítima defensa porque Pero a es él que no él lo lo están hizo con atacando, a él no lo intención, robaron. a él no lo robaron, entonces no aplica como legítima defensa, si es culpable. Está Sí, defendiendo a una persona. Entonces, así como ustedes estaban discutiendo pero no, sí. esto, en el momento que estaban analizando el caso para aplicar la norma, ¿se imaginan cómo estarían los magistrados al entrar a discutir este tema? De decir, Pero igual era un ladrón. Ah, sí, porque igual. pero Era un Yo ladrón. Y la era un persona ladrón, pero. que activó su arma era una persona que estaba capacitada para eso y era un arma legal. sí. Bueno, si tenía el arma legal, pues ahí, pero no sé. Era Claro, un ladrón, ah, Entonces, pero no lo miren, estaba atacando a él. este Ay, es un qué. ejemplo para que podamos ver la forma, o sea, las grandes dificultades que presentan la aplicación de las normas. Y les pongo otro ejemplo un poco más interesante. Resulta que cerca de Medellín había una comunidad de hippies. Cerca de Medellín habían unos encargados, o sea, no tenían casi contacto con la sociedad. O
tenían labores de campo, cultivos hidropónicos y demás. O sea, casi que un mundo aparte cerca de Medellín. Entonces, los encargados de hacer mercado tenían que comprar arroz, aceite, carne, y verduras, lo que lleva un mercado. Imagínense qué más necesitaba un mercado de hippies. ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál? ¿Hierba? El ¿Ah? cannabis. La Marihuana. Elemental. Pero ustedes cuando uno hace un mercado en la casa, en la medida de sus posibilidades, lo compra grande para no tener que ir todos los días, ¿no? Sí, claro. Sí, Claro. Y menos, y sale más económico. y menos si vive lejos. Entonces imagínense cómo era el mercado de cannabis o la provisión de cannabis para la comunidad de hippies. Pues era un cargamento. Pero era para su uso personal, el uso personal de la comunidad. Exacto, Pues pero por ahí para unas 3, una 4 comunidad. libras de hierba. Entonces, en Colombia existe una ley sobre la dosis personal, la dosis mínima. Tantos gramos de marihuana, tantos gramos de cocaína, tantos gramos de... Esa es la dosis personal. Lo que está por fuera de esa dosis personal ya es un porte ilegal de estupefacientes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, a ellos los capturaron, a 2 que estaban haciendo el mercado. Y lo capturaron con una cantidad considerable. Imagínense el mercado para todo el mes de toda la comunidad, de 20, 30 personas. Debía ser una cosa gigante. ¿Son culpables de posesión o no? Sí, Sí. claro, son culpables de posesión. Sí. Sí, Y que habría claro. que ver era cuántos habían esperando eso y a cuánto les correspondía su dosis personal. Entonces, ya se imaginarán lo que les ardía la cabeza a los magistrados de mirar eso, pero es que esa era nuestra dosis personal, lo que pasa es que era para todo el mes y para toda la comunidad. Ya ven lo complejo de la aplicación de las normas jurídicas. Por eso es que la ley tiene que valerse de varias fuentes, ¿no? Claro. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, la jurisprudencia es la decisión de los jueces en la aplicación de las normas jurídicas. Entonces, dentro de esa aplicación, las decisiones de las altas cortes son obligatorias para los demás jueces. O sea, lo que hablábamos, otra cosa es la jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque lo que hablábamos del caso de Andrés Felipe Arias, delimitándonos única y exclusivamente a la jurisprudencia como fuente del derecho. Esa fue una acción de tutela, una decisión de una acción de tutela de la Corte Constitucional. ¿Ustedes creen que de ahí en adelante todos los jueces de la República deben decidir conforme a esa decisión de la Corte Constitucional? Sí. Pero Pues, sin duda alguna, es la Corte, el máximo es ente. el máximo tribunal constitucional, es el que Correcto. dicta los parámetros de la aplicación de las normas. Existía un acto legislativo al cual no se le estaba aplicando a un ciudadano en particular, pero esa decisión trasciende en todo el ordenamiento jurídico. Es el ejemplo más claro de la jurisprudencia como fuente del derecho y como fuente del derecho procesal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿Estamos señor. listos? ¿Estamos listos para un quiz? No, señor. Hoy no, pero la otra semana.
Claro que no. Sí, sí, Es por mejor favor. ser una persona honesta en esta vida. Bueno, señores magistrados, entonces les pregunto, ¿condenan o no condenan a los poseedores de cannabis? Yo no lo haría, pero toque. Vuelvo. No, Pues no, yo sí. usted es magistrado y usted decide. Tiene voz y tiene voto. Ah, no, sí, esos manes son hippies, ellos no hacen nada malo, que se vayan a su comuna. Ah, pero todo con subjetividad, no. Resulta que es que la dosis personal es muy subjetiva. La dosis personal es de cada quien y pudieron comprobar que era de toda una comunidad para todo un mes. Entonces, resulta que los absolvieron. ¿Cómo la vieron ahí? Sí, claro, porque yo creo que demostraron lo que le digo, lo de las dosis personales, para cuántos eran, cuánto da el total y se dieron cuenta de que sí era la dosis personal. Porque me imagino que todo eso conllevó una investigación. Claro. Y además, y lo de señores magistrados, pero yo veo que aquí ni Juan ni Ivana nos abandonó hoy, Laura Valentina nos abandonó. ¿Qué pasa? Señores magistrados, y en el caso del escolta que mató al ladrón, Yo lo dejaría libre. Yo, la verdad, pues yo no sabría decirte porque igual era un ladrón el que estaba persiguiendo, pero pues es siempre culpable porque igual manera, no es culpable igual manera. O sea, yo sí lo no, porque haría pagarlo. existe una figura de la legítima defensa a favor de un tercero. O sea que si a ti te vienen a matar y yo estoy aquí ¿Sí armado, se puede? Sí se puede, Sí, claro. claro. Yo puedo defender a una persona a la que están robando legítima, y veo que legítima, la están Vuelvo robando. a repetir, a favor del hombre tenía que, pues estaba preparado, está entrenado para una situación de esas y el arma es totalmente legal. Entonces, no, pero ese tipo de argumento es porque su función como tal estaba en la protección del señor que iba en el carro. Pero entonces, ¿por qué traemos esto a colación? Porque es un ejemplo, eso no lo trae la norma, eso no lo trae la ley, eso no lo hace una costumbre. Eso, ese tipo de situaciones son construcciones de la jurisprudencia, ¿sí? A través de una racionalidad jurídica, de un juicio de raciocinio, donde se está diciendo hay un derecho de una persona que está vulnerado y este señor obró en defensa de esa persona. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí, 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 sí. claro. Entonces, en el Ya caso de me los quedó más hippies, claro, entonces no lo culpo. en el caso de los hippies, es una comunidad que tiene una forma de pensar distinta, donde ese porte de los estupefacientes no era con un fin comercial, sino era una provisión como una comunidad y sí era para efectos personales de su dosis personal, que independiente de la dimensión sí tenía esa finalidad. ¿Sí me explico? Entonces, todo ese tipo de situaciones son construcciones jurisprudenciales. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes imagínense que en Santa Marta, en la Sierra Nevada, ocurra un caso similar. ¿Qué creen ustedes que como un juez de Santa Marta debe decidir? Los escucho. Pues debe basarse en lo que dijo la Corte Constitucional, debe seguir la jurisprudencia. ¿No? Tienen que seguir lo que ya está definido. Claro, los jueces son muy independientes en su criterio, pero la regla general es que se acojan, el juez puede apartarse de la jurisprudencia, pero son pocos los jueces que se apartan de la jurisprudencia. O sea, lo que ya está sentado por la jurisprudencia ya es, a menos que varíe, pero la jurisprudencia para el caso que nos ocupa
es una fuente del derecho y una fuente del derecho procesal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no, señor. Compañero Jorney Reina, lo veo callado. O ya no nos acompaña. No, no, señor, no tengo ninguna duda. Ok. Entonces, ahora procedemos a hablar de las fuentes indirectas. La doctrina. Las doctrinas son las construcciones teóricas de los pensadores, de los investigadores. Claro, la ley o hablábamos que la dinámica y el tráfico jurídico social no va de conformidad a cómo van las leyes. O sea, las leyes están establecidas y el tráfico social es distinto. Tenemos el ejemplo de la dosis personal y tenemos el ejemplo del homicidio o del escolta que salió a defender a una persona. Entonces, todo ese tipo de circunstancias son construcciones humanas. Sí, o sea, la jurisprudencia es una construcción igual humana porque los jueces son humanos, los magistrados son humanos. La doctrina son pensamientos científicos de estudiosos del derecho que crean una teoría, sostienen una teoría y la elevan, y ya lo vamos a ver ahora, la elevan a un rango legal. O sea, se llega a un punto en que llega a ser ley. Pero independiente de eso, en el momento en que no exista ley para una circunstancia en particular, en que no exista costumbre ni jurisprudencia, la doctrina no es otra cosa que los libros, las teorías hechas por los estudiosos, es aplicable. Y créanme una cosa, en estos dos casos particulares, los jueces en los dos ejemplos que pusimos, los jueces para poder decidir, créame que no encontraron gran cosa en la ley, que no encontraron gran cosa en la Constitución, que no encontraron jurisprudencia al respecto porque son casos exóticos, que son casos nuevos. Entonces les tocó acudir a la jurisprudencia, que es un ejemplo de igual manera como una fuente del derecho y como una fuente del derecho procesal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, nos volvemos a conectar. Ya aquí se nos está acabando el tiempo. Terminamos con derecho histórico y con derecho extranjero. Y ya acabamos la clase.